vamos a ver otro caso. Un hombre de 54 años que está con tratamiento de hemodiálisis 3 veces a la semana por falla renal crónica secundaria a diabetes mellitus. Ya van 2 veces que se pierde el tratamiento de diálisis, 2 veces seguidas. Entre otros síntomas, el paciente tiene náusea y dolor epigástrico. La náusea del paciente el vómito del paciente es nubiloso y tiene pedazos de comida. El paciente es admitido al hospital y se le empieza a hacer la diálisis. La endoscopia del tracto gastrointestinal superior muestra parches de mucosa eritematosa, mucosa gástrica eritematosa, con petequias dispersas, así esparcidas a lo largo de la mucosa gástrica. ¿Cuál de los siguientes es más probable que sea el tipo de gastritis en este paciente? Las opciones son gastritis aguda, hipertrófica, linfocítica, tipo A o tipo B. Entonces, asumiendo que ya tienes tu respuesta, voy a continuar. Es un paciente que que está en hemodiálisis y que ya van 2 veces que no se le hace la hemodiálisis. Ahora vemos complicaciones de falla renal crónica y ¿qué pasa si el paciente no está en hemodiálisis? Complicaciones de falla renal crónicas, por ejemplo, el paciente tiene acidosis metabólica, tiene hipercalemia porque no está excretando los electrolitos, va a tener hipercalcemia, va a tener, ya dije, acidosis metabólica, puede tener uremia, esto es que tiene aumento de los productos nitrogenados. O sea, por ejemplo, el BUN va a estar elevado, el nitrógeno úrico va a estar elevado, va a tener aumentada la creatinina. Ahora, la uremia predispone a que el paciente tenga sangrado, o esto es por defecto de las plaquetas. O sea, la uremia hace trombocitopenia y también hace disfunción de las plaquetas. Entonces, 2 razones por las cuales el paciente puede estar sangrando: por la trombocitopenia y por la disfunción de las plaquetas. Esto en consecuencia de la uremia, porque el paciente no está en la hemodiálisis, o sea, ya tiene falla renal crónica y ya va 2 veces que no se le hace la hemodiálisis. Entonces, aquí nos dicen que el paciente o la mucosa del estómago del paciente tiene petequias, esto es sangrado. ¿Y por qué está sangrando? Está, así, nada más como nos dicen, que no nos dicen nada más, pues pensamos que el sangrado es complicación de que el paciente ya va 2 veces que no se hace la hemodiálisis. Y en consecuencia tuvo la uremia. Uremia es aumento de productos nitrogenados en el plasma. Entonces, en consecuencia, tiene trombocitopenia y tiene disfunción de las plaquetas y por eso el paciente está sangrando. Ahora vamos a ver cuál de estas es. La gastritis aguda. Esta es una gastritis aguda. La gastritis aguda, invariablemente o muchas veces, el paciente se presenta con sangrado de la mucosa gástrica. Esta es una gastritis aguda. Entonces es esta. Vamos a ver por qué no son las otras. La hipertrófica, la gastritis hipertrófica, esto es el síndrome de Meniere, el síndrome de Menetrier. El síndrome de Menetrier es una hipertrofia de la mucosa gástrica que se va a presentar como edema. El paciente tiene dolor abdominal, la razón por la que tiene edema es porque está perdiendo proteínas. Esto es porque la mucosa está muy gruesa y no se absorben los nutrientes, entonces se están perdiendo los nutrientes, se pierden las proteínas, entonces el paciente va a tener edema por disminución de la presión oncótica, va a tener náusea y va a tener vómito y ya generalmente como nada más dolor abdominal, y el paciente no se presentó así. Además, si se hubiera visto o si nos estuvieran preguntando de la gastritis hipertrófica, del síndrome de Menetrier, nos hubieran dicho que en la endoscopía se ven arrugas prominentes del estómago, que las arrugas las arrugas del estómago se ven prominentes, los pliegues o la mucosa gástrica se ve prominente, o sea, se ven muy marcadas en la gastritis hipertrófica, que aquí no nos dijeron. Entonces, pues no es el síndrome de Menetrier. Luego, la gastritis linfocítica, no se sabe bien, pero esta se asocia con la enfermedad celíaca o el espluro celíaco. El paciente con el espluro celíaco se presenta generalmente se presenta pues en pacientes más jóvenes. Ya si ya tienen esta edad y tienen esta enfermedad, pues ya saben qué es lo que no pueden comer. Son pacientes que cuando comen cosas que contengan gluten, como el pan o la pasta o así, tienen diarrea acuosa, y estos pacientes van a tener, cuando se les hace una biopsia del tracto gastrointestinal, específicamente del duodeno, se ve que no tienen las vellosidades del tracto gastrointestinal. Recordemos, en el tracto gastrointestinal o en el intestino delgado tenemos las vellosidades. El paciente que tiene el espluro celíaco o la enfermedad celíaca no tiene las vellosidades, tiene aplanamiento de las vellosidades. El duodeno se ve así, así liso. La biopsia del duodeno, nada más del duodeno, se ve liso. El yeyuno y el ilio están normal, pero el duodeno está liso. Y pues no, el paciente no se presenta así, no es un paciente que tenga diarrea después de que come cosas con gluten, no. Aquí es un paciente que ya tiene 2 veces que no se le hace la hemodiálisis y de repente viene con sangrado y dolor abdominal.
Y bueno, y no nos dijeron, por ejemplo, si nos hubieran dicho o si hubieran querido que la respuesta fuera que contestáramos una gastritis linfocítica en consecuencia de enfermedad celíaca, pues nos hubieran dicho lo de gluten. Entonces, esta no es. Tipo A y tipo B, la gastritis tipo A y tipo B, estas son gastritis crónicas. Ahora las podemos dividir en las que afectan al fondo gástrico y las que afectan al cuerpo, sí, al cuerpo y al cuerpo y al fondo, y las que afectan al antro. La que afecta al antro, esto generalmente es una gastritis por infección con Helicobacter pylori, y esta es la tipo A. Y la que afecta al fondo y al cuerpo, esto generalmente es por la anemia perniciosa. La anemia perniciosa son anticuerpos en contra de las células parietales. Las células parietales del estómago son las células que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Si el paciente tuviera gastritis crónica por Helicobacter pylori, pues tendría dolor abdominal. Sí, podrá tener sangrado, pero no sería un sangrado así como con petequias así dispersas. Esto es un sangrado como generalizado, o sea, leve, pero generalizado. El paciente que viene con la gastritis crónica, pues es nada más en el antro, o sea, nos dirían que es una gastritis o que se ve una úlcera en el antro, y ahí tendría la sangre en el antro, no nada más, o no así de manera dispersa, y el paciente tendría una historia, o tendría, sí, nos dirían factores de riesgos para que el paciente tenga Helicobacter pylori, o nos dirían, por ejemplo, pruebas de diagnóstico diciéndonos que el paciente tiene infección con Helicobacter pylori, como la prueba del hidrógeno, o, bueno, la prueba de la urea, que es el paciente tiene que generar un producto, un carbón que tiene marcado, bueno, que está marcado. Entonces, si el paciente ya una vez que lo exhala, se ve que está marcado o que, bueno, ese carbono salió porque la bacteria produjo urea, entonces pues es positivo. Pero bueno, aquí no importa cómo se hace la prueba. Si nos hubieran querido que contestáramos tipo A, sería Helicobacter pylori, y nos hubieran datos para que pensáramos que el paciente tiene gastritis por Helicobacter pylori. Entonces, esta no es. La gastritis crónica de la tipo B, esta dijimos es la anemia perniciosa, y esta se presentaría generalmente en mujeres porque es una enfermedad autoinmune. Otra, el paciente se va a presentar con ataxia y con defectos de la propiocepción y tacto fino. Esto es en consecuencia de que el paciente no va a tener el factor intrínseco, porque las células parietales son las que producen el factor intrínseco. Si el paciente no tiene factor intrínseco, no se va a absorber la vitamina B12. Y si no se absorbe la vitamina B12, vamos a tener aumento del ácido metilmalónico en los tractos sensitivos, y el paciente pues, va a tener ataxia, va a tener signo de Romberg positivo, que nos lo habían mencionado, y va a tener aumento del ácido metilmalónico y va a tener defecto de la vía sensitiva de propiocepción y tacto fino. Entonces, pues no, esta no es. Si hubiera sido esta, o si hubieran querido que fuera esta, pues nos hubieran dicho o que tiene elevado el ácido metilmalónico, o que tiene ataxia, que tiene defecto de tacto fino y propiocepción, o una de esas variantes, o que hay anticuerpos en contra de unas células de la mucosa gástrica, sí, del estómago. Entonces, ya vemos por qué no son. El paciente entonces tuvo uremia. En consecuencia a la uremia es aumento de productos nitrogenados en el plasma, como el nitrógeno ureico, puede ser la creatinina, pero generalmente puede ser el nitrógeno ureico, o sea, la urea. Entonces, si el paciente tiene aumento de productos nitrogenados, si tiene uremia, esto predispone a disfunción de las plaquetas y también a trombocitopenia, a las dos cosas, trombocitopenia y disfunción de las plaquetas. Y esto hace que el paciente sea más propenso a sangrar. Por eso aquí la mucosa gástrica tuvo sangrado, y es un sangrado así generalizado a lo largo de todo el estómago. Entonces, y esta es una gastritis crónica. El paciente se presenta de manera aguda y es una gastritis crónica, no es una reacción inflamatoria, es aguda, es aguda en consecuencia a la uremia. Ya vemos por qué no fue la hipertrófica. Este es síndrome de Menetrier, que son los pliegues del estómago estarían súper prominentes, que nos lo hubieran dicho aquí en la endoscopía. El paciente tiene edema, náuseas, vómito, tendría dolor abdominal y tendría hipoproteinemia porque no está absorbiendo los nutrientes. Entonces, esa no es. Infiltrado linfocítico, esto sería la enfermedad, o está asociado con la enfermedad celíaca, que el paciente no se presenta con una diarrea después de comer gluten, eso no nos lo dijeron, entonces esta no es. La gastritis crónica se divide en tipo A y tipo B. La tipo A es por el Helicobacter pylori y nada más afecta el antro. Entonces nos dirían que el paciente o tiene una úlcera o está sangrando en el antro del estómago, y nos dirían o que tiene positiva la prueba de la urea, o alguna cosa donde pensemos que el paciente tiene el Helicobacter pylori, que aquí no nos lo dijeron. Entonces esta no es.
Tipo B es anemia perniciosa. La anemia perniciosa generalmente es en mujeres. Nos habían dicho que el paciente tiene anticuerpos en contra de las células beta, en las células parietales del estómago, que tiene disminución del factor intrínseco, que tiene ataxia, que tiene disminución o pérdida de la sensibilidad de propiocepción y tacto fino, o algunas de esas variantes, disminución, aumento del ácido metilmalónico. Algunas cosas nos hubieran dicho, o que tiene signo de Roberg positivo, que no nos lo dijeron. Entonces, esta tampoco es. Entonces, ya vemos por qué no fueron estas y por qué se fue esta. El paciente tuvo uremia porque ya van 2 veces que se pierde de la diálisis. La uremia hizo que el paciente tuviera trombocitopenia y disfunción de las plaquetas, y esto hizo que el paciente sangrara. Aquí estas son las petequias de la mucosa gástrica y esta es una gastritis aguda. Te veo en el siguiente video.